primero de los temas llega desde Comodoro Pi. Allí está nuestro móvil con un mega operativo que incluyó 11 detenciones, entre ellos exfuncionarios y también empresarios. A Oscar Centeno lo detuvieron el 31 de julio de 2018. En la justicia declaró que él fue el que escribió los cuadernos y que todo lo que decían era verdad. En ese momento a mí me era imposible imaginar hasta dónde iban a llegar las consecuencias del caso. Yo ya estaba en comunicación con el diario, entonces cuando llegué ya armamos una reunión en la sala de tapa, que es un lugar donde se toman las decisiones en el diario, y ahí les conté qué es lo que iba a suceder en pocos minutos. Imagínense la cara de muchos, de sorpresa, de incredulidad, de bronca, porque no había dicho nada, un poco una conjunción de todo. Éramos los secretarios y algunos editores opinando sobre el hecho que iba a suceder. Yo les dije, bueno, va a pasar más o menos esto, imagino que va a ser en la madrugada. Van a haber alrededor de 15 o 20 detenciones, unos 30, 40 allanamientos. Podía imaginarme, pues sabía cuál era la materia prima con la que iban a trabajar. Bueno, empezaron una discusión, uno de los mejores momentos periodísticos de mi vida, que fue ese intercambio respecto de si lo dábamos o no lo dábamos. El 31 fue el día que sabíamos que se estaban precipitando todos los tiempos y que era inminente las redadas en todos estos lugares. Teníamos que tomar una serie de decisiones que la verdad que creo que en 30 años de periodismo que tengo, por lo menos en mi caso, y creo que hablo también por todos los que estábamos ahí en ese momento en la redacción, nunca habíamos estado tomando decisiones así tan de fondo y que sabíamos que tenían un impacto muy fuerte sobre lo que estaba pasando, lo que iba a pasar en el país. Sabíamos que había un antes y después de lo que estábamos decidiendo. Fue un momento de máxima tensión, de máxima adrenalina, esos momentos en los que, bueno, reivindicás un poco tu razón de ser periodista, ¿no? Porque realmente era un equipo que se fue ampliando con lo largo de las horas, los que sabíamos la magnitud de la información, un equipo trabajando a toda máquina y sabiendo que lo que estaba a punto de publicarse y lo que estábamos trabajando iba a marcar un punto en la historia, ¿no? Los riesgos de tomar una decisión equivocada eran enormes. Primero estaba la posibilidad de que nosotros hubiésemos adelantado la publicación de todo lo que iba a pasar y que eso pudiese haber complicado la investigación, digamos, ¿no? Lo hablamos también con Diego, él era muy consciente de que anticiparnos obviamente sería una noticia bomba en todos lados, pero realmente con un riesgo gigantesco. Por otro lado, también estaba la posibilidad de que algún otro medio se adelantara y publicara antes lo que era la investigación de la historia de la nación, con lo cual estábamos caminando sobre un desfiladero muy riesgoso y cada minuto contaba. Por eso nosotros estábamos con todo listo para publicar en la web en el momento que ocurriera, pero bueno, fueron momentos de nervios como nunca he vivido en una redacción. Se empezó a filtrar de que había un detenido, un remisero detenido, un ex remisero de Barata detenido, y tipo 9:30 de la noche volvimos a esa misma sala y volvimos a discutir. En muy pocos segundos, en pocos minutos, digamos, teníamos que resolver si manteníamos la línea institucional, si se quiere, de esperar a que la justicia actuara, a riesgo de comernos la primicia. Vos tenías otros medios que estaban empezando a publicar la situación de Centeno y no sabíamos hasta qué punto podían saber algo más de lo que había detrás de esa detención, que no era simplemente una cuestión rutinaria de la justicia de un personaje menor como podía ser el chofer de Barata. Y en esos pocos minutos nosotros teníamos que decidir si manteníamos esa lógica o si salíamos a publicar para no quedar detrás de nuestra competencia. Y entonces ahí decidimos que íbamos a contar solamente que habían detenido a un ignoto chofer y que podía haber consecuencias. Y ese fue el título que dimos ese 1 de agosto. Y en ese momento armamos un esquema de pernocte, sería de pernocte informativo, donde gente de diseño se quedó trabajando en el diseño de la web para el otro día. Yo me fui con Candela a escribir a casa. Los fotógrafos se fueron a sus lugares a hacer las guardias y ahí, digamos, armamos un esquema para que a la mañana podamos salir con todo.
Mi recuerdo más claro es cuando me iba para casa, como a las 11:30 de la noche, ya sabiendo de que esa madrugada iba a ser distinta, o quizás iba a ser la primera de las distintas. Y me acuerdo que agarré el teléfono y llamé a los 3 chicos, a mis 3 hijos, y les dije que al otro día iban a leer de todo del padre, porque yo sabía que eso iba a venir, que digamos el escarnio iba a venir y que matará al mensajero y las dudas y demás que iban a llegar irremediablemente. Son las conductas esperables. Entonces lo único que les pedía es que me pregunten lo que quisieran, cualquier cosa, y que yo les iba a contestar, porque ya no podía parar seguramente toda la cantidad de cosas que se iban a decir de mí. Fue la primera madrugada de muchas distintas, y a las 7 de la mañana, más o menos, cuando teníamos el reporte de que unas 14 personas estaban detenidas, lo subimos a la web. Y fue como la gran noticia, ¿no? Por primera vez una primicia iba a salir digital. Y la tapa del diario iba a ser al día siguiente. Digamos, inmersos en una transformación como la que estamos, fue el punto fundacional de una nueva historia dentro de nuestro periodismo, que era la primicia iba a salir en la home y no en la edición impresa, que eso fue 24 horas después. El nivel de sorpresa de todo fue tan grande que, te digo, son cosas que uno nunca se va a olvidar. Nos enteramos por internet, por el portal de La Nación, porque salió primero vía web, y esta fue como la gran novedad, como el gran impacto, al estilo del video de los bolsos. Son esos impactos, esas imágenes que uno le quedan en la cabeza, en la retina para siempre, de saber que estás viendo algo que va a ser histórico y algo que cambia el curso de la historia política y algo que hace que a partir de ese momento todos seamos diferentes. Roberto Barata, el segundo de Julio De Vido, quedó finalmente detenido por orden del juez Bonavío, que además ordenó la detención de otras 15 personas, entre ellas exfuncionarios y empresarios. La televisión de aire estaba cubriendo en vivo una investigación que tenía de alguna manera la magnitud de un Watergate, ¿no? De ese caso emblemático al que tanto nos referimos los periodistas. Supera por mucho, en profundidad y en gravedad, a cualquiera de los escándalos conocidos hasta ahora. Centeno llevaba y traía bolsos con dinero bajo las órdenes de Barata. Aquí había una especie de código genético. Lo que tuvo Diego entre sus manos en esta investigación era como el ADN, eso que te dice quién sos, mostrándote un sistema, su funcionamiento, su desarrollo, su forma de nutrirse, su forma de crecer, su forma de sostenerse. La aparición de los cuadernos primero del señor Centeno y después el desarrollo de la causa fue, en principio fue una primicia periodística de muy alto impacto. Esto es una obviedad, pero la verdad es que es lo que fue y generó un debate muy interesante que enriqueció muchísimo la discusión que había hasta ese momento sobre cómo estaba procediendo la justicia ante las causas de corrupción. ¿Por qué? Porque hasta la causa de los cuadernos parecía que solamente la justicia andaba detrás de funcionarios kirchneristas. O sea, si había políticos eran de un solo lado y no había empresarios. Para mí esas primeras horas fueron choqueantes porque no era una mañana más, claramente, una mañana, digamos, con una bomba informativa que golpeaba por todos lados. Para mí fue como muy violento. Me costaba, digamos, encontrar un momento para sentarme o a escribir o a pensar o a hacer un llamado, porque eran requerimientos totales. Fueron días tremendamente intensos y maravillosos desde lo periodístico, pero muy intensos. Esto tenía que ver con el sueño de todo equipo periodístico, y así lo vivimos, así lo laburamos, de vibrar con la información, vibrar con una noticia y saber que en cierta medida sos parte de la historia. Todos nosotros éramos permeables a lo que sucedía afuera, y la opinión pública obviamente también estaba sorprendida, opinaba con los fanatismos que ya conocimos en la Argentina, y también todo eso nos permeaba, ¿no? Nos permeaba como medio, como periodistas, pero también como humanos. Sentir y leer cantidad de cosas que ponían sobre nosotros era como, o sobre mí, era muy difícil, ¿no? Desde la cosa secreta, tranquila y solitaria del día anterior,
a ese shock de exposición del día posterior. Yo tenía cantidad de mensajes que me felicitaban y obviamente también otros que me insultaban y me decían de todo. Eso básicamente no ha parado desde entonces, o sea, convivo con ambas cosas. Y las primeras horas de esa causa fueron tremendamente emocionantes para los periodistas, ¿no? Porque íbamos teniendo información de que había cada vez más empresarios dispuestos a contar que pagaban efectivamente, que pagaban coimas. El primero que se arrepintió fue Juan Carlos de Goicoechea. Y ahí empieza una cantidad de empresarios, algunos detenidos y otros que estaban por ser detenidos, que lo primero que hacen es ir y arrepentirse. ¿Por qué se arrepienten, no? Que es por ahí una pregunta. Yo creo que en ese momento, por primera vez, los empresarios argentinos, que tienen muchísima capacidad para detectar dónde está la impunidad, consideraron que esa vez le tenían miedo a la justicia, ¿no? Históricamente los empresarios no le tuvieron miedo a la justicia porque arreglaban todo con influencias o dinero. Lo que vino después es el miedo a la justicia. Y en ese momento ellos actuaban, yo creo que muy impulsados por el miedo, no sé si tanto por el arrepentimiento. Y ahí empezó una cadena que terminó en alrededor de 40 o 50, ahora hay que ver, depende de cómo toma uno la calidad de arrepentido, pero debe haber más o menos 40 arrepentidos. Los funcionarios, los primeros que se quiebran fueron Claudio Uberti, José López. Después de ellos dos vinieron varios más. Vino todo el esquema Muñoz falleció, el secretario de Kirchner, pero todo el esquema de testaferros de él, prácticamente todos se arrepintieron y contaron cómo habían comprado bienes por 70 millones de dólares en el exterior. El aporte de ellos fue fundamental porque empezamos a conocer el otro lado de la coima, ¿no? Lo que siempre los funcionarios negan, acá no pasa nada, esto es un invento de la prensa o de no sé quién. Y ellos empezaron a contar efectivamente cómo era el otro lado, cómo era recibir los bolsos y también a su vez cómo era el reparto final, ¿no? Incluso dan muchísimos detalles de lo que era la relación con Néstor y con Cristina Kirchner, ¿no? A un año desde que se conoce la causa, para mí ya tiene bastante tiempo más, pero un año desde que se conoce, los balances hay para hacerlos por todos lados, en lo personal, en lo periodístico, en lo democrático, republicano y obviamente también en lo judicial. En lo judicial yo creo que se ha avanzado a una velocidad inédita. Me parece que está muy bien para los tiempos que nos acostumbra la justicia, especialmente en casos de corrupción, donde hay casos de 20, 25 años sin que pase nada. La causa un año tiene alrededor de 180 procesados, gran parte de ellos, cerca de 100 con procesamiento efectivo, ya confirmado por cámara, y alrededor de 80 con pedidos de elevación a juicio oral. ¿Qué significa esto? Que para 80 al menos, entre los que están los principales exfuncionarios y los principales empresarios, que fueron los primeros, ya la justicia ha determinado como que hay semiplena prueba, o para esta etapa probatoria, que ya no necesita ninguna prueba más para imputarles un delito, y que ya es un tribunal oral el que tiene que decidir si es culpable o no, y en su caso cuál es la pena, pero que ya la instrucción terminó. Los otros balances son muy particulares y son distintos. En lo periodístico me parece que el periodismo argentino logró cubrir una causa muy distinta a todas las anteriores, con los fanatismos y con las negaciones de cada uno. Me parece que la audiencia entendió, o el público entendió, que el periodismo puede hacer también aportes que no son solamente un texto, un audiovisual o un programa de radio, que podemos hacer otro tipo de cosas. Me parece que esta causa trasciende la grieta, trasciende cualquier polémica judicial y se instala claramente como una de las causas más contundentes e importantes de la historia argentina. Creo que la investigación de los cuadernos de la corrupción en Argentina pasa a la lista de las investigaciones legendarias del periodismo. Ojalá también hayamos aprendido lo suficiente para que las instituciones no terminen siendo aliadas de la impunidad. En lo personal, bueno, pasó un poco de todo, ¿no? Es una causa que a mí me atravesó por todos lados en mi relación con muchísima gente. He tenido cantidad de sensaciones que no había sentido, desde enormes decepciones hasta gran valoración de gente a la que sentía alejada y demás, ¿no? De los colegas he sentido de todo.
básicamente de todo, desde un enorme desprecio a lo que hice o a lo que hicimos, hasta una enorme admiración. Y hoy, a un año de los cuadernos y un año de la investigación, yo mantengo el optimismo. Y mantengo el optimismo que este sea un antes y un después. Que finalmente después de esta causa, sea más temprano que tarde o más tarde que temprano, finalmente en 10 años todos coincidamos en que fue un aporte fundamental para la democracia y que los culpables, que aquellos que fueron corruptos, paguen las consecuencias. A mí una de las cosas que más me motivó a hacer todo este proceso es la bronca que me daba la doble moral, ¿no? Tan expuesta y tan miserable de ver los que pedían seguridad jurídica a la mañana entregaban bolsos en los estacionamientos a la tarde, ¿no? Me generó una cantidad de sensaciones y una muy fuerte que es: yo no quiero que esto siga pasando, yo quiero que haya consecuencias, quiero que esta gente de alguna manera lo pague, aunque sea, digamos, con el escarnio social, ¿no? Con la condena social. Entonces eso me motivaba a mí a hacer algo distinto. Yo no quiero que esto termine como una nota periodística más, sino yo quiero que tenga consecuencias, ¿no? Y con el tiempo creo que esa bronca se fue calmando, porque creo que quedaron muy expuestos, y creo que esa forma de relacionarse entre el poder y la política, o entre la política y los empresarios, me parece que va a tender a desaparecer, porque yo aspiro a que la Argentina no la soporte más.